Tantas cosas llevó el viento. A estos también se lo va a llevar. ¡Va! No se pierda la hermosura de mil besos. Trate de hablar, no se meta en usted. La niña necesita su verdad. 9 de diciembre, hoy, 9 de diciembre, martes, 9 de diciembre del 2025. Comentaban Nico Marci y Gustavo Sirera hace un ratito, se cumplen 10 años de aquella histórica y épica despedida de Cristina Fernández de Kirchner, de la segunda presidencia, de su segunda presidencia. Una multitud colmando la Plaza de Mayo, multitud que no se volvió a repetir, y mucho menos para despedir a un mandatario o una mandataria, ¿no? Cosas que hemos vivido, muchos y muchas, cosas que han quedado grabadas en la memoria, cosas que hoy tienen un reflejo un tanto distinto, contrastante, ¿no? Porque esa mujer que tanto había dado, esa mujer que se fue aplaudida del gobierno, hoy está presa en San José 1111, está políticamente proscripta y hay un sistema político que opera por fuera de su representación, ¿no? Así como hay muchísimos y muchísimas que comparten todavía el espacio que lidera Cristina Fernández de Kirchner, todo ese espacio está de algún modo contenido por la proscripción e inhabilitado también para elegirla para cualquier cargo electivo. Además de soportar, como ustedes saben, una especie de lluvia ácida permanente que no encuentra ninguna virtud ni en Cristina Kirchner, ni en Néstor Kirchner, ni en sus años de gobierno. Escuchaba con atención también en el programa de los chicos que los índices del país que teníamos en el 2015 y los actuales, cuando se los compara, hablan de una caída realmente impresionante, ¿no? Caída que se verifica en muchos aspectos, pero esencialmente en la desigualdad, que ha crecido enormemente, en la también, por qué no decirlo, la infelicidad, que recorren amplios sectores de la población, por la carestía de la vida, la dependencia que hace imposible, diría yo, manejar económicamente la economía con cierta soberanía para asegurar como primera cosa el bienestar ciudadano. Hoy, ustedes saben, en la religión del déficit cero, que es una mascarada, yo diría técnica, para, entre otras cosas, los dueños de la Argentina, los dueños del poder y del dinero. 10 años de aquella noche en la que todos nos convertimos en calabaza, y todavía seguimos ahí, a juzgar por lo que nos dicen Feynman. ¿Cómo se llama el cordobés? El otro. Pablo Rossi, ayer me atendieron lindo en A24, les mando un besito, chicos. Señor Marco Cittadini, el gusto de saludarlo. ¿Todo bien? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien, muy contento, recordando por supuesto aquella fecha, una de las últimas plazas. ¿Dónde estabas vos ese día? felices. Contame, ¿dónde Ahí. estabas? ¿En qué parte de la plaza? Salí del sur, bueno, no, Ya sé que cuando estabas llegué, ahí, ¿no? yo llegué de laburar, que en ese momento conducía en una radio en la que no conducía, era el gerente de una radio y llegué, tenemos ejecutivo de verdad. Y sí. llegué a medio tarde, por ende me quedé medio cerca salí de la Boca del Subte y me quedé ahí por la catedral, digamos, casi sin poder moverte. Y yo estaba más o menos por ahí. Sí. Estaba de lo que era la pirámide de Mayo, un poquito más hacia atrás. Imposible seguir avanzando desde ya. Y estábamos todos como, bueno, no cabía un alfiler entre persona y persona. Sí, ¿no? sí. Muy nutrida. Y ese fervor que nunca más volví a ver en la vida, ¿no? Sí. Bueno, hay que pensar. Ahí esos días es cuando uno comprende que, viste, cuando se hace la medición de la cantidad de concurrentes a un acto, se dice, bueno, cuando está muy apretado, está muy difícil la respiración en el medio de todo eso, todos siendo muy conscientes también de un hecho histórico, de un hito para la democracia argentina, tener un presidente electo por el pueblo, en este caso una presidenta, elegida para que hiciera determinadas cosas y que se va con una plaza colmada y aplaudiendo su gestión. Si hoy lo tengo que decir, lo tengo que contar, casi parece mágico, sobre todo porque hay gente que ya pasaron 10 años, probablemente, y entre todos los más jóvenes no han sido muy conscientes de eso. Pero bueno, lo quería recordar porque me parece que es una fecha claramente, ¿no?, emblemática dentro de lo que uno denomina el espacio nacional, popular
y democrático. Tengo que saludar ahora, como corresponde, a esta gloria de la radio argentina, que ustedes saben, ahora la está rompiendo en el streaming, locutora nacional, porque así lo decidió el ISER, y locutora nacional y popular, porque así lo decimos nosotros y nosotras. Está aquí Lorencia Ibáñez con nosotros. Hola, Roberto, buen día. qué gusto, qué hermoso, que aparte nunca te canses de decirlo, gracias. Pero sobre todo me sumo a vos porque históricamente ese día fue para siempre, inolvidable. Desde temprano sentí algo que me llevaba corriendo a la plaza, Roberto. Una necesidad de agradecer, ¿viste? Quiero ir ahí, no sé, a decir gracias. Gracias. Es la verdad, nos quedó grabado por eso. Sí, un gracias enorme. Y otra cosa, gracias, porque hoy estoy me va a matar, Roberto, que se pone chiquito cuando lo hago, me apuro. Pero está muy bueno el libro. Después te voy a contar que estoy hojeando tu libro, está hermoso. Bueno, vamos a lo nuestro, a la temperatura 21 grados ahora en este momento, la humedad 65%, van a seguir las lluvias un poco más y la temperatura va a alcanzar los 26 grados. Yo no creo que lleguemos a esa temperatura. Me parece que no, le damos 23 por ahí. Bueno, tenemos hoy que sortear gentileza de la LEF. Viaje de un naturalista por América del Sur, de Charles Darwin. Mirá vos qué libro sorteamos hoy. Así que atención, hay que llamar al 11 32 000 530, 11 32 000 530. Y también tenemos el par de entradas para ver a Pablo Dacal y Guillermo Piccolini en el Morán Música. Esto es mañana a las 22 horas. Ahí los escuchamos, 11 32 000 530. En un rato vamos a hablar de más sorteos, pero no los queremos ahora apabullar. Muy bien. Doctora Salvo, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. Buen día. Qué día hoy, a 10 años. Terrible, terrible jornada. No venían por ella, venían por nosotros y por ella también. Ella lo advirtió claramente. 14 minutos pasaron de las 8. Vamos hacia Silvio Soler, nos devuelve la pelota y cuando volvemos pateamos el arco. Primera entrevista de la mañana. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Y es como en este contexto donde todos saben hay un enclave colonial en nuestras Islas Malvinas, se puede viajar a Malvinas. ¿Qué es Malvinas hoy? ¿No? Porque uno sabe qué es Malvinas en la memoria, uno sabe también qué es Malvinas en la soberanía argentina, pero hoy, ¿qué es Malvinas? ¿No? Digo, ¿cuáles son los acuerdos de tipo comercial, por ejemplo, que condicionan hoy las relaciones entre países y también fundamentalmente la soberanía nacional? Hay un libro, Crónica de una incursión a Malvinas, su autor es Juan Augusto Rattenbach, que además es abogado en economía aplicada, docente universitario, y que ha viajado, y bueno, producto de ese viaje ha sido este libro, y muchas de las otras reflexiones vamos a estar charlando, porque hay una mirada fresca sobre la cuestión Malvinas. Ustedes saben, este es un programa malvinero, desde siempre lo fue, y quiero saludar a Juan Augusto Rattenbach, que está al otro lado de la línea, autor de este libro. Juan, ¿cómo va? Buen día. Roberto Caballero, Marcos Citedina y la doctora Salvo te saludan aquí de la Radio de las Madres. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, acá arrancando otro día, otra jornada malvinera. Otra jornada malvinera. ¿Qué es Malvinas para vos? Bueno, Malvinas es básicamente la causa del pueblo argentino, es una causa del siglo XXI, muchas veces hemos creído que Malvinas era el pasado, cuando en realidad, me atrevo a decir, que es el presente y el futuro, con la Antártida, y bueno, y es una causa de todos los días. Básicamente, en tanto y en cuanto los británicos ocupan nuestro territorio día a día, desde nuestra parte tenemos que pensar día a día cómo hacemos para recuperarlas. ¿Y por qué esto de Crónica de una incursión a Malvinas? ¿Cómo fue que viajaste? Bueno, básicamente, digamos, muchos malvineros tenemos cierto pudor para viajar a Malvinas por el tema del sellado del pasaporte, pero después de mucho tiempo de estar militando la causa, y antes también, y básicamente el objetivo era ir, conocer las islas, lo que viví en el viaje, que inmediatamente decidí plasmarlo en un libro, y lo escribí inmediatamente después, fue en el verano del 2023, y mediados del 2023, y bueno, el libro en sí mismo tuvo sus periplos, y hubo muchas idas y vueltas, pero también agradezco al Grupo Editorial Sur, quien fue el editorial que no dudó un minuto en decir, esto lo vamos a publicar,
con el objetivo de tener una radiografía de qué está pasando hoy en nuestras islas y desmontar un poco cierto discurso del poder blando británico que se permea en algunos medios de comunicación y también en algunos influencers, acá en la Argentina del continente, por supuesto. Primero, desde tu apellido ya eso nos vincula directamente a lo que fue aquel militar que hizo un informe, lapidario, ¿no? Para los que había sido la conducción militar del conflicto bélico en su momento. El poder blando del Reino Unido quiere decir que más o menos la Argentina ha retomado, si se quiere, la senda del osito Winnie Pooh, ¿puede ser? Claro, bueno, a ver, cuando hablamos del poder blando británico son los mecanismos que genera principalmente la embajada británica, el Estado británico, para influir en la opinión pública argentina, para que bajemos los brazos con nuestro reclamo, y sobre todo está pensado como una estrategia de medios de comunicación nacionales que viajan a Malvinas, por ejemplo, y vuelven al continente y reproducen la visión británica, sino también influencers de redes sociales, y sobre todo el más conocido es este famoso concurso que se celebra todos los años para que estudiantes argentinos de 18 a 24 años viajen a Malvinas, pero de mano de la embajada británica, para luego nuevamente regresar al continente y reproducir su visión. Básicamente lo que ha pasado es que del 2013 al 2015 hubo un punto de inflexión en relación a Malvinas, en dos rams. Una es la política exterior y la diplomacia argentina, y cómo fue avanzando en el reclamo de soberanía, pero no obstante con eso, lo que se hizo fue una fuerte política tanto educativa y cultural, y por eso se creó el Museo de Malvinas, está en Capital Federal, en junio de 2014. Cuando el Reino Unido ve el avance diplomático argentino, y también señales de que va a avanzar en una política educativa que va a romper con la desmalvinización, es que la Embajada Británica en Buenos Aires empezó a responder con otras iniciativas, mientras que los británicos hacen de forma regular ejercicios militares en nuestras islas. Entonces, bueno, esto es un ida y vuelta permanentemente. Juan, en ese sentido te pregunto, si los dos hitos, más vergonzantes del último tiempo de esta vuelta a la desmalvinización son el pacto Forador y Duncan por un lado, y ahora ¿cómo colocás en todo caso? No, para mí son dos cosas distintas, es decir, la política exterior de Milei no hay dudas que es una continuidad, o en realidad es un empeoramiento de lo que fue la política exterior de Macri, que a su vez es una continuidad de lo que fue la política exterior de los 90, ¿no? A veces se nos pasó por alto que en septiembre del 2024 se firmó el acuerdo Mondino-Lamy, que básicamente Forador y Duncan 2. Claro. O sea, el alineamiento del actual gobierno con el Reino Unido no hay discusión. El tema de los aviones F-16 tiene una sutileza un poco más importante, que tiene que ver con, obviamente... Caballero de Día. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Colección Tapas que hicieron historia presenta su octavo libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Andrea Recupero está en AM530. Nilda Garré, ella es abogada, ex ministra de Defensa y ex ministra de Seguridad. El general que ahora ha sido nominado para ser ministro jamás ha hecho una declaración contraria al genocidio y ha entrado más bien en peligroso para una sociedad como la que aspiramos a tener, republicana y democrática. Con todo esto, realmente esta es la peor gestión de la defensa que yo he visto en mis 80 años, así que son unos cuantos los que he visto y he comparado. Esta es la peor. A las 18, la vuelta completa en AM530. 20 años. Somos radio. Somos radio. También frappé.
Lo nuevo en ediciones histórica que nos asedia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. De frente a una ventana, superlucir. Este documento de estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos es un pibe que comparte fotos arriba de aviones, estuvo, de repente lo ves en el Caribe, en el portaaviones norteamericano, de repente lo ves revisando los F-16 antes que vinieran, pero le hace una extensa entrevista a Presti, en donde Presti ya adelanta hace 3-4 meses atrás que iban a llegar los Stryker, el equipamiento que estaban comprando, y a mí me acuerdo que de esa entrevista me quedó esa sensación de decir, che, nos están invadiendo por todos lados, estaríamos entrando en una situación de belicosidad importante y no nos estaríamos enterando, pero hablaba precisamente de esto, el equipamiento de la OTAN, entrenar con ejércitos de Italia, de Estados Unidos, en la Patagonia. Digo, es un escenario que por ahí pasaba desapercibido hace 4 meses atrás, pero hoy uno empieza a entender cada uno de esos movimientos. Más que nunca. Efectivamente. Vamos a escuchar a Rodolfo Aguiar, ¿sí? de ATE. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hay paro hoy de ATE. De alguna manera es para, obviamente, resistir en contra de lo que ya se sabe, porque el borrador estuvo circulando durante el fin de semana. Ahora sí, un borrador que recibieron los legisladores dialoguistas, los que espera el gobierno que terminen dándole el apoyo a la reforma laboral. Una reforma laboral que tiene todo lo que esperábamos que tuviera, no le falta casi nada de lo que esperábamos que tuviera. En un rato seguro que la DOC va a hablar de esto, así que no me voy a meter demasiado en el tema, pero lo cierto es que Rodolfo Aguiar hablaba acerca del paro de hoy. Ni una vez lo escuché denunciar al sindicalismo que la cámpora, que el kirchnerismo llenaba de militancia el Estado por donde quiera. Cualquier lugar del Estado lo llenaron de gente. Nunca te escuché decir ni una palabra. Mire, no me digas que ahora llenan los libertarios los lugares del Estado. Mire, nunca te escuché en 15 años. Las entrevistas conmigo son difíciles porque no era secretario general yo durante el kirchnerismo. Segundo, nosotros le presentamos a Milei el primer día que asumió una nota desde ATE diciendo que nos elabore un listado con los ñoquis porque no los íbamos a defender. Ni ahora, ni antes, ni mañana. Y resulta que no ocurrió, no pudieron demostrar. Usted que trabaja en el Estado necesita que el gobierno le haga el listado de los ñoquis. ¿Usted no sabe los ñoquis que hay? ¿No los ve todos los días? No, el que los ve los tiene que denunciar. Bueno, ahí estaba entonces Rodolfo Aguiar. Es interesante porque la apoyatura mediática del plan de ajuste de Javier Milei está funcionando a la perfección. Resulta que Aguiar es el responsable de buscar los ñoquis y no los que administran el Estado. Es bastante insólito porque efectivamente no tuvieron ningún tipo de auditoría real, concreta. Hicieron esta evaluación ridícula que fue aprobada por el 96 o 98% de quienes se presentaban y sin embargo después fueron echados igual. En esto estamos. Hoy se reúne el Consejo de Mayo. Entiendo que no saben muy bien para qué se reúnen los del Consejo de Mayo. La cuestión es que a las 13:30 se dará esta reunión y después será presentado. Sé que hay una reunión del bloque de La Libertad Avanza con Federico Sturzenegger y en esa reunión les va a bajar línea de qué es lo que tienen que defender de la reforma laboral. Eso va a pasar ahora a la mañana y después será presentado el proyecto de ley para que sepan exactamente cuáles son los puntos que tienen que resolver
con situaciones que, como digo, después seguramente Nati va a describir mejor que nosotros. Vamos a escuchar a Jorge Macri hablando de los comedores, porque se les pidió que muestren si hay auditorías de verdad, si hay ñoquis en el Estado, y no lo hicieron. Se les pidió que muestren, lo hizo la diputada Saracho, si hay comedores truchos. Tampoco lo hicieron, no los tenían, no hay auditorías, era falso. Decían que había auditorías y no estaban. Bueno, Jorge Macri, el jefe de gobierno porteño, vuelve sobre el tema igual, porque ahora que también él es libertario, tiene que tener la fe de los conversos. Vuelve sobre un tema que ya está saldado, pero bueno. Nunca pudieron llegar a verificar que tenían 300 o 400 personas comiendo, sino 30. Entonces, ahí hay un ajuste que no tiene que ver con se cerró un comedor, sino no recibe la cantidad de comida. Ahora, ¿dónde iba para esa comida? ¿Qué sé yo? No sé qué hacían con esa comida. ¿Se hacían política en otro lado? ¿Si la vendían, se la repartían? No lo sé. ¿Se inició alguna denuncia, perdón, por este tema? Bueno, se está terminando porque todo este sistema nos da data día a día. Nosotros día a día sabemos quién fue a comer, quién no fue a comer. Es más, si alguien dejó de ir a comer, nos permite tener un abordaje para entender qué le está pasando, le pasó algo. Entonces, cuando terminemos de tener toda esta información, por supuesto se va a hacer una investigación administrativa y eventualmente, si hace falta, una denuncia penal. Bueno, ahí estaba. Hace 2 años que deben eso y no lo presentan, obviamente. Vamos a escuchar a Ismael Jalil. Entre las cosas que hoy que empiezan a debatirse en extraordinarias, no es menor el tema de los glaciares. ¿Sí? Porque eso es lo que están pidiendo algunos gobernadores justamente para quedar con las manos liberadas para avanzar en la megaminería. Hay hoy en la legislatura mendocina un debate importante que tiene que ver con esto, porque dicen los que se van a ir a manifestar de distintos lugares de la provincia que la megaminería que estaría aprobada a partir de hoy implicaría un gran daño para los mendocinos. No están en contra de la minería. Hay un informe de la Universidad de Cuyo, otro del CONICET, que no están cuestionando la minería en sí, sino el modo en el que se han hecho los informes de impacto que se han presentado. Vamos a escuchar a Ismael Jalil, que es abogado y parte de la Asamblea por el Agua en Tupungato, hablando del tema. No es la minería tradicional, sino que es la megaminería. Y a tanto es así que cuando fueron de algún modo obligados a dejar de utilizar el arroyo que pasa por la propiedad de esta empresa San Jorge, porque aquí hay una ley además que establece que ese es agua de carácter pública, la empresa dijo que no quería saber nada con eso porque el arroyo nacía y moría en su predio. Esto implica que quieren contaminar, utilizar el agua para eso. Naturalmente lo que va a ocurrir es que esa explotación de cobre, oro, la montaña es muy rica, Ale, es muy rica, pero la explotación en esas condiciones reafirma un criterio extractivista que es altamente pernicioso para la vida de la gente en general. Bien, ahí están entonces los argumentos. Hoy va a haber en Mendoza una protesta muy fuerte que probablemente sea invisibilizada en Buenos Aires. Se va a ver muy poco. No porque esté pasando en Mendoza y no tenga amplificación en la ciudad, sino porque hay intereses en los medios de Buenos Aires también para que eso no sea difundido. Nos metemos rápido con el fútbol porque habló Lidia Lemoine. Es interesante un contrapunto que se dio, que no es efectivamente un contrapunto. Pero escuchemos a la diputada que muchas veces habla por Milei, y en este caso creo que no, pero escuchen lo que decía del tema AFA y el Chiquitapia. Yo creo que el presidente ya dijo su postura. Él no quiere causarle ningún problema a la selección, pero tampoco puede convalidar las acciones de Chiquitapia. El día que subió la foto de la remera de Estudiantes, creo que ya dejó en claro cuál es su postura. De aquí en más tiene que proceder la justicia, que no es el Poder Ejecutivo, hacer lo que tenga que hacer, y las autoridades de la AFA, tendrán que responder ante la justicia como todo argentino y también frente a las autoridades de la FIFA, ¿no? Eventualmente, porque no creo que la FIFA quiera tener integrantes corruptos, porque arruinan todo. Bueno, spoiler alert, Lilia Lemoine, prestanos atención si nos estás escuchando. Me parece que todo eso que estás diciendo no va a suceder. Ayer Chiquitapia se conoció una foto de Chiquitapia en Mar-a-Lago, la residencia del lugar donde reside Donald Trump. Estaba con gente de Homeland Security, de seguridad interior
de los Estados Unidos, porque estaba participando de un homenaje nada más ni nada menos que a Charlie Kirk, este personaje tan venerado. Porque Chiqui Tapia estaba participando en un homenaje a Charlie Kirk en Mar-a-Lago, el referente de la ultraderecha estadounidense, la ultraderecha del Partido Republicano. Sí. Charlie Tapia, Chiqui Tapia, sí. Chiqui Tapia. Sí, con los de seguridad interior de los Estados Unidos alrededor. ¿Cómo hizo? Yo te digo, la promoción social ascendente, vos sabés que yo la defiendo a capa y espada. Pero ¿cómo hizo de director del SEAMSE a hacer homenajes en Miami a Charlie Kirk? Bueno, por eso es muy bueno. No, me estás jodiendo. Sucede. No, yo no te puedo creer. Bueno, yo no te puedo creer. Por ese motivo, Eduardo Feynman decía lo que decía. Creo que está relacionado con tu pregunta. Mirá lo que decía ayer Eduardo Feynman. Creo que en el gobierno recibieron alguna recomendación por parte del gobierno de los Estados Unidos, diciendo, ojo que la relación con los Estados Unidos puede perjudicarse si hay un encontronazo fuerte entre el presidente Milei y Chiqui Tapia. Sobre todo creo... Es información, no es opinión. Bueno, ahí está. Sí, ¿no están los amigos de Marco Rubio? Es información, no es opinión, dice Bien. Eduardo Feynman. La relación entre los Estados Unidos y la Argentina se podría perjudicar si lo tocan al Chiqui Tapia. Esto es básicamente lo que está diciendo Eduardo Feynman, negado por Juliana Santillán, porque la nombro a otra diputada, que no sería importante era la de la SAD, contexto, pero era la de la SAD, por eso es importante, ¿no? Pero porque además desconocen la dinámica del fútbol, digo, si llega a pasar algo con Argentina, llegan a intervenir la AFA, creo que será el momento en donde millones de argentinos vuelvan a ponerse de acuerdo que nos quedamos afuera del Mundial por culpa de los caprichitos de Lilia Lemoyne y de Julia Santillán y se pudre todo. Por eso es muy probable vamos a decirlo muy coloquialmente, pero la verdad es esa. Es eso, así. Y por eso Chiqui Tapia estaba en ese homenaje, porque el fútbol como mueve también esto. La verdad es que la FIFA es eso, ¿no? En el Mundial de Qatar prohibían cualquier simbología referida a cualquier manifestación, inclusive de la diversidad sexual, pero le dan el FIFA de la paz a Trump, digo. Son esas cuestiones que tienen que ver con una institución que es eso, claro, no porque es más nosotros que eso. Acá nos quejamos de, le dieron un premio a tal equipo, claro, hicieron tal cosa o tal otra. Ayer en los Estados Unidos, anunciado por Gianni Infantino de cualquier modo, pero se difundió en los Estados Unidos, se oficializó que los partidos del Mundial van a tener cooling break. ¿Usted sabe lo que es el cooling break? No, por favor. Es parar para tomar agua. Claro. Básicamente. Pero va a estar... que hacía Maradona, no sé si se acuerdan, en el 94. Pero por el calor, por la temperatura. Va a estar oficializado, va a durar 3 minutos y en esos 3 minutos va a poder haber publicidad. Claro. Bueno, pero entonces, sumemos a eso que hay muchos equipos más, que no empieza en octavos la eliminación de equipos, sino que hay una instancia más. Digo, es todo un gran negocio, sobre todo en Estados Unidos, que hace de cualquier cosa. Efectivamente. El grupo L, ¿no? Ahí, claro. Entonces todo esto está funcionando como para que el gobierno diga, para con Chiqui Tapia no. Entonces no y Tapia no deja de ser el dirigente que representa a la federación del equipo campeón del mundo, donde juega Messi. Y el único que habla con Miami, Mar-a-Lago. Digo, yo por eso, los libertarios porque Milei no habla con Messi. Es más, Trump no habla con Messi. ¿Sí? Mirá. Trump lo lleva a Cristiano Ronaldo, pero no lo pudo llevar a Messi todavía. Lo va a lograr, seguramente. Digo, pero el que habla con Messi es Chiqui Tapia. Claudia Sheinbaum tiene una posición diferente en relación con el Mundial. ¿Por qué? Porque ella misma obviamente va a ser anfitriona de un partido, por lo menos en el Azteca, el partido inaugural, y tiene una postura distinta, como en casi todo. Claudia Sheinbaum, un poco de aire fresco, dale, escuchémosla. ¿Cuánto cuesta un boleto para el Mundial? Yo voy a ver en la inauguración aquí con la gente en el Zócalo y voy a darle mi boleto a alguien que nunca tendría la oportunidad de ir. No tiene nada de malo, al contrario, representa lo que somos. Bueno, ahí está. Entonces, el boleto de Claudia Sheinbaum, por supuesto, es una postura política. Desde ya que podría conseguir un boleto para alguien que vaya a acompañarla a ella. Porque ella dice, yo voy a estar en el Zócalo, voy a ver el partido con mi gente, y el boleto que yo iba a utilizar lo voy a usar una mujer pobre, una joven pobre, que va a estar en el Mundial, que de otro modo no hubiera podido ir de ninguna manera.
Bueno, una postura diferente en este sentido. Charly García ayer habló porque, bueno, finalmente la esquina de Coronel Díaz y Santa Fe es la esquina Charly García. Va a haber también una cuestión relacionada con el subte, la estación del subte Bulnes, la estación Bulnes del subte también va a llevar el nombre de Charly García. Bueno, hay toda una movida en relación con eso. Y habló Charly, y a mí me parece que tuvo una frasecita de esas lindas que a veces, viste, esos pinceladas de genialidad que le surgen. Es medio increíble. ¿Te lo esperabas? No, esperar no lo esperaba. ¿Qué fue lo que más te gustó? Este cartel de Coronel Díaz y Santa Fe con tu nombre, la estación de subte, ¿qué fue lo que más te gustó? Y todo. Es un poco intimidante, ¿no? ¿Qué te pasa cuando ves a toda esta gente? Mira que te está esperando en la puerta de tu casa. Cuidado. Y espero que tengan casa ellos también. Bueno, ahí está. Espero que tengan casa ellos también, le surgió así, ¿no? En el medio que ser del bien, Charly García, sí, bueno, ahí está entonces la esquina de Charly García. Como corresponde, ¿no? No podía ser que estuviera en Nueva York una esquina y no en Buenos Aires, no tiene ningún sentido. Lo último tiene que ver con esto mismo porque ayer se entregaron los Martín Fierro de Cine, uno de estos delirios nuevos de Aptra, que hace Martín Fierro de todo, Hablando de Martín negocio, Fierro, ¿no? Inmobiliario, Martín Fierro de la salud, hay factura. En este caso, en el del cine, uno podría decir, es bastante lógico. En cualquier momento lo vemos en Mar-a-Lago. No lo dudes. ¿Cómo se Luis llama? Ventura. Luis Ventura. A Luis Pero Ventura. olvidate. A Luis Ventura. Con el Chiquitapia. Es el Chiquitapia del espectáculo, digamos, ¿no? El Martín Fierro de los deportes. Sí, podría efectivamente. ser, ¿no? Y va a estar, obviamente, porque hay premios para el cine argentino que son muy reputados, que tienen tradición, el Cóndor y qué sé yo, pero bueno, sin embargo, ahora se metió ahí, claro. Está el Martín Fierro ahí. Lo que sí es cierto es que genera algunas participaciones interesantes, como la de Camila Plate, que ganó como revelación, es la actriz de Belén. Sí, una extraordinaria película. Ganó como revelación y decía lo siguiente. Quiero dedicarles este premio a todas las mujeres, sobre todo a las mujeres pobres, que la tienen muy difíciles, es el peor sector, no podemos no verlo. A Belén, por supuesto, por su gran coraje y por habernos dado voces a tantas y a todas. A mi provincia, Tucumán, que es un lugar, sí, de muchas costumbres y tradiciones, como se sabe, pero también de muchas batallas y luchas. A mi familia, a mi hijo y al cine argentino. Aguante el cine argentino, no nos van a sacar, vamos a seguir luchando siempre, siempre, siempre. Bueno, ahí estaba entonces Camila Plate, la protagonista de Belén. Insisto, me parece que en este momento, con los pocos espacios que hay, cualquier tribuna vale la pena para decir lo que hay que decir, ¿no? Bueno, este es una más. Cerramos, obviamente, con lo que va a estar, está rondando todo el programa y toda nuestra programación, que es los 10 años de la despedida de Cristina Kirchner aquel 9 de diciembre, cuando decía, a las 12 me convierto en calabaza. Nosotros amamos a la patria profundamente. Nosotros creemos en el pueblo. Creemos en lo que hemos hecho. Y como creemos en lo que hemos hecho, tenemos que tener la actitud positiva para ayudar a que esas cosas no puedan ser destruidas. Yo quiero decirles a todos y a todas, fundamentalmente a todos los que hoy nos acompañan o nos escuchan de su casa, que se mantengan unidos los argentinos, porque miren que no puedo hablar mucho porque a las 12 me convierto en calabaza. A las 12 me convierto en calabaza. Así que no me hagan hablar mucho. Cada uno de ustedes, cada uno de los 42 millones de argentinos tiene un dirigente adentro, y que cuando cada uno de ustedes, cada uno de esos 42 millones de argentinos sienta que aquellos
en los que confió y depositó su voto lo traicionaron, tome su bandera y sepa que él es el dirigente de su destino y el constructor de su vida, que esto es lo más grande que le he dado al pueblo argentino, el empoderamiento popular, el empoderamiento ciudadano, el empoderamiento de las libertades, el empoderamiento de los derechos. Gracias por tanta felicidad, gracias por tanta alegría, gracias por tanto amor. Los quiero, los llevo siempre en mi corazón y sepan que siempre voy a estar junto a ustedes. Gracias a todos. Espero una Argentina sin censuras. Espero una Argentina sin represión. Espero una Argentina más libre que nunca, porque la libertad de que hemos gozado los argentinos, y esto no es una concesión, por favor, esto es el derecho del pueblo a expresarse a favor y en contra de cada gobierno, porque esa es la esencia de la democracia. La autoridad, no el autoritarismo, la autoridad se construye logrando el respeto y la confianza del pueblo. La confianza del pueblo se logra de una sola y única manera. No hay fórmulas mágicas, no hay alquimias raras, no hay patentes de invención para construir confianza popular y social. La confianza se construye cuando cada argentino, piense como piense, sabe que el que está sentado en el sillón de esta casa es el que toma las decisiones, él, y que cuando lo hace en beneficio de las grandes mayorías populares. Podemos mirar a los ojos de las madres, de las abuelas, de Plaza de Mayo, de hijos, que hemos dado respuesta al reclamo histórico de memoria, verdad y justicia. Podemos mirar a los ojos de los trabajadores para decirles que nunca los traicionamos, para decirles que siempre tuvieron paritarias libres, que nunca les reclamamos ningún pacto social de salarios. Podemos mirar a los ojos de todos los argentinos. ¿De quién? ¿De los jóvenes? A los ojos de los jóvenes no los miro porque en ellos me miro yo. Vamos, María. Bueno, perdón. Estaba muy bien, ¿eh? Cristina Kirchner, sí. Qué lindo. 10 años, che. Falta Rinconet para decir la chica que nos gusta. Sí. Tal cual. Claramente, sí, ¿no? Efectivamente. Bueno, son 10 años de este día, ¿no? Un día que fue muy triste, pero que tenía una expectativa y una esperanza. Ahora, ¿cuánto conocimiento, no? Porque advirtió cosas que después ocurrieron y anticipó comportamientos de ciertos actores sociales que también ocurrieron, ¿no? Digo, eso solo se da cuando vos entendés tu tiempo histórico, lees muy bien la sociedad y el poder, y me parece que en eso Cristina sigue siendo la que más lejos ve de toda la dirigencia política, digamos, ¿no? Lejos de ver en la prisión un demérito y en la proscripción, lo que vemos es una jugada de pinzas muy, muy importante y estratégica de parte del poder, de estos sistemas de poder, ¿no? De estos mecanismos de poder que tienen a una dirigente popular de este calibre fuera de juego o intentan ponerla fuera de juego, ¿no?
Sí. Parece que cuando uno escucha esto, inmediatamente le devuelve la estatura que hoy esta lluvia ácida que cae sobre todo y sobre todas hace que muchos no adviertan o tomen distancia, ¿no?, de estas situaciones, porque también hay algo de eso, ¿no? Hay muchos que dicen, bueno, pero a mí me cansó. Algunos ponen la excusa de la interna, otros ponen la excusa de que bueno, ya fue, otros ponen la excusa de que hay estabilidad económica, otros ponen la excusa, para mí son todas excusas, no sé cómo lo ven ustedes. Sí, y no es la primera vez que pasa en la historia argentina, porque el que crea que los 18 años de proscripción de Perón, y del peronismo y de Perón, fueron absolutamente monolíticos con todo un pueblo y toda una dirigencia que añoraba al líder sin cuestionamiento, no entendió la historia argentina, no entendió cómo opera el poder, que lo que genera son esas internas para que algunos que eran absolutamente leales cuestionen al líder incluso en esas circunstancias. Pero aparte, escúchame, retomamos una realidad política donde el embajador de los Estados Unidos pasa a ser un operador político como en los 90. Me atrevería a decir también como en la primera mitad del siglo XX, pero digo como en los 90. ¿Se acuerdan de James Chick? De Terence Stotman, el virrey, le decían a Terence Stotman. Claro. Que también venían con hicieron la planta de falda del Carmen creo que era, ¿no? Le dieron... ¿Cómo se llamaban los embajadores norteamericanos en los gobiernos de Néstor y Cristina? Nadie se acuerda, porque no tenían ningún tipo de activismo. Exacto. En realidad sí lo tenían, pero no gravitaban porque había un gobierno soberano. Yo lo que me acuerdo de la embajada norteamericana durante el kirchnerismo era lo que me divertía, las fiestas del 4 de julio, en donde nuestra actual senadora nacional, ex ministra de Seguridad, iba vestida de cowboy, por ejemplo. Ese era el rol de la embajada en ese momento. Sí. Es cierto que había varios dirigentes del peronismo que estaban en... Claro, por eso, pero que iban a la embajada. Era una situación, no era la centralidad. El procurador iba. Exacto, los jueces, el procurador, muchos periodistas... pero era eso, ¿no? Era como... No estaba ahí la centralidad. O sea, no nos acordábamos. O sea, hoy sabemos cómo se llama el embajador, sabemos cómo se llama el secretario del Tesoro. Yo del último secretario del Tesoro norteamericano que me acordaba era de Powell por lo que pasó en el 2001. Claro. Digo, nos acordamos de los nombres de aquellos que son parte de los momentos de crisis. Mira, y hay que atender a eso también. Siempre en malos momentos. Me acuerdo de los Wikileaks. Claro. No me acuerdo cuál era el embajador en ese momento. Sí me acuerdo de los dirigentes que iban a hablar mal de Néstor y de el capítulo Cristina. Argentino de los Por suerte algunos de esos dirigentes los hemos recuperado para el espacio nacional y popular o algo así, digamos, ¿no? Mira. Y otros no. Otros no. A otros los perdimos, los extraviamos en la noche de los tiempos, ¿no? Ha pasado mucho agua bajo el puente, pero es cierto, uno no se acuerda tanto de eso. Sí se acuerda, por ejemplo, de los 90, el papel activo que tuvieron esos embajadores en la privatización de las empresas, en el remate del patrimonio público, en el acompañamiento de las políticas fondomonetaristas, digamos. James Chick y Terence Stotman, que aparte venían y todos se hacían de San Lorenzo por los colores. Todos se hacían de San Lorenzo. No sé si eso es bueno o es malo. No, qué sé yo. No sé si es bueno o es malo. Hay cosas que no se le ven a Viggo Mortensen, ¿no? No, pero yo estoy diciendo, los tipos venían y se sentían dueños definitivamente de Menem y de sus políticas, ¿entendés? Y hasta elegían clubes acá. No, iban a lo de Tinelli, digo, eran parte de... Claro, se les escapaban las tortugas. Comillas enormes, pintorescos. Totalmente. Sí, pero Lamelas parece que viene, es más concreto, ¿no? Pero no viene a formar parte de instrucciones precisas. Claro. Realmente el activismo del tipo es llamativo. Es un tipo más duro. Fue una de las cosas que más me llamó la atención del documento de Estrategia de Seguridad Nacional. Que blanquean todo. Que asignan el rol que tienen los funcionarios norteamericanos que representan a su país en los países que consideran son tiempos más duros, ¿no? No me lo spoilees eso, porque después vamos a entrar en eso. No me lo spoilees, porque hay un documento, ese documento se llama así, corolario, pero es un poco la actualización de la doctrina Monroe, ¿se acuerdan ustedes? América para los americanos, no para los americanos en general, sino para los norteamericanos, y particularmente los estadounidenses sería en ese caso. En un ratito vamos a ir porque yo creo que es muy revelador a su vez, ¿no? Y te permite leer la política interna también de otro modo. Cosas que no parecen comprensibles, enseguida las comprenden. Así que se tiene que quedar hasta el final del programa de Vale de Croce, vamos a estar indagando en profundidad sobre ese documento clave, clave. Este documento signa para mí la época. Signa la época. No sé qué va a pasar dentro de 2 años, sí sé lo que está pasando hoy. Y mucho de lo que venía pasando, cuando uno lee ese documento, uno lo interpreta y encajan las piezas. Encajan las piezas en este rompecabezas que es a veces la realidad. Vamos a ir a una tanda ahora.
Cuando retornamos, una invitación. Después tenemos a Vale Di Croce y antes a Nati Salvo. Vamos a estar, hoy ya se conocen algunos detalles más, me parece, de lo que es la reforma laboral o el proyecto de reforma laboral. Algunos son, ¿cómo decirlos? Plantean giros copernicanos en la relación capital y trabajo, impensados hace un tiempo, hoy los tienen ahí, pero en un ratito, no se apuren. Vamos calentando el agua, cambiamos la yerba del mate, ya venimos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Andando Descalzo cierra el año en Niceto Club. El sábado 13 de diciembre a las 20, la banda argentina de reggae presenta Paradójico, su más reciente disco. Cuando vos no estás. Conseguí las entradas en Passline. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Caballero de Día en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Si me voy antes que vos, si te dejo en estas tierras, no te asustes de la noche, que en la noche vivo yo. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes, río contigo, mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor. Y es que la vida misma es un milagro de amor.
necesito tu silencio, no es para que estés triste ni para ver tu dolor. Quiero decirte mi amor en estas torpes palabras, que cada vez que llores lo sabrá mi corazón. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. Hacia dónde y hasta cuándo, esas son cosas de Dios. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. Siempre aunque me vaya antes, es un milagro de amor. Milagro de amor, milagro de amor. Si me voy antes milagro. que vos, ¿no? Un milagro de amor. Un milagro de amor. A ver, tema central. La verdad es que aquella plaza de hace 10 años, vista con los ojos de hoy, fue un milagro. Vista con los ojos de aquel tiempo, era la consecuencia lógica de 3 gobiernos consecutivos que se habían gestionado día por día tratando de que la gente viviera un poquito mejor, después de lo que había sido el estallido del 2001, ¿no? Hoy, visto a la distancia y con la situación que atraviesa el campo popular y sobre todo con la detención y la proscripción de Cristina Kirchner, la verdad es que uno está viviendo una pesadilla, ¿no? Esta pesadilla hay que conjurarla, de algún modo u otro hay que conjurarla. Hay un rubro que yo sigo bastante, ustedes saben, porque cada tanto publicamos algún libro. En diciembre del 2015, les quiero contar, la industria gráfica, productora de libros, revistas, la industria gráfica tenía 24.000 obreros gráficos. Actualmente son menos de 16.000. Se han perdido una cantidad de trabajos inmenso. Algunos dirán, bueno, es la tecnificación, es el avance de la tecnología. También puede ser, pero esencialmente lo que estamos es ante una industria que alguna vez fue protegida y que hoy es una industria a la intemperie, donde también hay un peso específico enorme de la importación de libros, etcétera, etcétera, que hacen que haya trabajo quizá para gráficos o gráficas de otros países, pero no para los nuestros, para los trabajadores de la industria, ¿no? Con respecto a la producción de libros, en 2014, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el segundo gobierno de Cristina Kirchner, se alcanzó el récord histórico de 128 millones de ejemplares. 128 millones de ejemplares, ¿sí? El año pasado se imprimieron apenas 52 millones de ejemplares. Alguno dirá, bueno, pero ahora la gente va a internet, lee las cosas por la web o en el teléfono. Hace poquito estuve en Madrid. En Madrid se vende todo. Se venden teléfonos y se venden libros. La industria gráfica española es y todavía tiene un mercado inmenso. Inmenso. ¿Por qué? Porque está el Estado allí fortaleciendo esa relación entre los lectores y los libros y fortaleciendo sobre todo una industria que genera empleo. Esta es la comparación entre el 2015 y el 2025, es decir, desde esa fecha en la que Cristina anunció esa noche que se convertía en calabaza, y este presente oscuro donde ella, insisto, está injustamente presa, siendo inocente y políticamente proscripta, generando un escenario que es el que nosotros vemos cotidianamente y sobre todo ejerciendo sobre la realidad una materialidad. Esa materialidad es el disciplinamiento de toda la dirigencia política, sindical y diría hasta social, con excepciones, frente a lo que sin duda es un sistema de poder que cuenta con el rigoreo y el control de los Estados Unidos de América, haciendo de la Argentina una dependencia colonial. Por todo esto, y para charlar un poco de estas cosas, yo creo que esto ha pasado en otras oportunidades. Después hay gente que la noto que se hunde en la desazón, quizá por esto que estoy describiendo. Y esa no es la idea. Yo creo que hay que esto enmarcarlo en una perspectiva histórica. No es la primera vez que los Estados Unidos inventa doctrina o genera doctrina y para su propia seguridad se recuesta en el hemisferio occidental, tratando de impedir que en la región entren otros países o tengan algún tipo de incidencia, ni siquiera ya política, comercial. No es la primera vez. Tampoco es la primera vez que hay algún líder que está preso y proscripto y tampoco es la primera vez que el pueblo resiste. Ese fue un poquito el motivo de hacer Proscripto y Sublevada, Crónicas Ardientes de una Argentina Indomable, el libro que hicimos con Cintia Ottaviano y que vamos a estar presentando hoy en una casa de trabajadores.
el Sindicato de Trabajadores de ANSES, de Carlos Ortega, allí en México 1850, a las 18:30 vamos a estar presentando este libro para charlar de todas estas cosas que venimos hablando. Cuando le damos perspectiva histórica a lo que sucede, la cosa cambia. La desazón se transforma en desafío. El bajón se transforma también en contagio de algún ánimo, porque hay otros que piensan como uno. Hay algo que el sistema de poder quiere hacer. Se quiere quedar con nuestros recursos, los minerales críticos, etcétera, etcétera. Ya lo hemos descrito más de una vez. Pero primero, antes de quedarse con eso, tienen que romper lo que somos. Por eso es tan importante, en estos momentos, hacer oídos sordos a los que nos quieren postrados, a los que nos relacionan con todo lo que pueda ser imaginado e inimaginable, como oscuro, como delictivo. Me parece clave recordar que nos asocian a la falta de virtud porque en algún momento los desafiamos y los miramos a los ojos. Ese desafío y esa mirada a los ojos hoy se paga, de algún modo. Pero es nuestro desafío también, de acá en más, revertirlo. Lograr la libertad de Cristina es un objetivo estratégico. El que no lo tenga así o no lo esté viendo de este modo, me parece que se va a dar la nariz contra el suelo más tarde o más temprano. Más tarde o más temprano. Hay una consigna que muchas veces uno repite porque está hastiado de esta sofocación que propone el gobierno de Javier Gerardo Milei, ¿no? Fuera Milei. Aun si se fuera Milei, este sistema colonial seguiría vigente. Y la única en condiciones de verlo con los infrarrojos para ver sus filamentos es a quien tienen fuera de juego. Hay que ponerla a jugar nuevamente. Ese es el desafío para construir una alternativa. Sin esa posibilidad vamos a estar jodidos. Por eso hoy, 6:30 de la tarde, en México 1850, vamos a estar presentando el libro Proscripta y sublevada, Crónicas ardientes de la Argentina indomable, que remiten a 10 historias, en principio, 10 crónicas, en las que vamos a ver cómo la proscripción y la sublevación han dominado buena parte de la historia argentina. Y cada uno tiene que saber de qué lado de la mecha está. 19 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Doctora Salvo, la escucho. Bueno, estamos con la reforma laboral. ¿Cuántas veces he dicho esta palabra en el año 2025, Roberto? Creo que hicimos 10 columnas con los amagues, con los no amagues. Bueno, esta no va a ser la excepción, solo que lo hacen a 10 años de que Cristina dejara el gobierno y a 1 año de la partida de Héctor Recalde. Mirá. Así que siempre esas fechas, no digo que haya sido adrede, pero digo, siempre esas fechas tan paradigmáticas. Recuerdo el 26 de abril del año 2016, donde La Nación sacó 26 de julio, justo en la muerte de Eva Perón, una editorial, la primer aniversario luego de dejar el gobierno Cristina Fernández de Kirchner, que era realmente el retorno del 55. Bueno, esta no es la excepción, porque el gobierno anunció que va a presentar la reforma laboral en las próximas horas en sesiones extraordinarias que van a tener lugar hasta el 30 de diciembre. No solamente la ley de reforma laboral, como siempre sistémicos, sino la ley de Graciares, la ley de supuesta inocencia fiscal, que es para sacar los dólares del colchón, necesitan dólares, la reforma del Código Penal y la ley de presupuesto. Hay un borrador, que es el que vos mencionabas, Roberto, en donde trascendió modificaciones que ya conocemos, pero con cierta certidumbre. Miren, podemos hacer esta separación. La flexibilización, la modernización laboral, que no es tal cosa, sino que es destrucción de derechos laborales, tiene por finalidad no crear empleos, o ya lo sabemos, sino disciplinar las fuerzas de trabajo, dejarnos sin sindicatos, más allá de que algunos ayuden, sin convenios colectivos de trabajo y sin huelga.
Eso en materia de derecho colectivo son los 3 pilares, las 3 columnas vertebrales que sostienen el derecho sindical. Y el derecho sindical tiene un carácter instrumental respecto al derecho individual. ¿Qué quiero decir con esto? Es a través de los sindicatos, de los convenios colectivos, de las medidas de fuerza que se defienden derechos y que se incorporan derechos en el contrato individual. Pensémoslo con el salario básico de convenio. Vos no estás afiliado a un sindicato, o estás afiliado a un sindicato a través del convenio colectivo de trabajo, que es una norma obligatoria, vos te aumentan el sueldo automáticamente, digámoslo así, e ingresa tu contrato de trabajo. Este es un mecanismo jurídico que es novedoso respecto a otras disciplinas jurídicas, porque hay un principio que es: vos te comprometés a lo que firmás. Las obligaciones surgen de las sentencias judiciales, de las leyes o del contrato, y acá vos no firmaste nada. Claro. Entonces es el derecho colectivo por excelencia. Tus beneficios se incorporan a través de un convenio colectivo de trabajo. Bueno, nos quieren dejar sin esos 3 pilares. ¿Pero de qué se trata? Primero, la precarización al inicio del contrato de trabajo. Esto ya lo dijimos. Ser trabajador dependiente va a ser un privilegio. Ya con lo que tenemos actualmente, tenemos un periodo de prueba de 8 meses, que es donde el trabajador tiene cierta inestabilidad porque lo pueden despedir sin invocar ningún tipo de causa. Se supone que el periodo de prueba, incorporado en 1995, tiene por finalidad probar la idoneidad del trabajador. Pero esto es cuando ya se le aplica la ley de contrato de trabajo. Van a modificar el artículo 2, que ya lo modificaron con la ley de bases, diciendo, a ver, todos los trabajadores que tienen un contrato de locación de servicios, de locación de obra, que muchas veces se utiliza como mecanismo fraudulento para evadir la ley laboral, no se les va a aplicar la ley de contrato de trabajo. Esto ya está en el inciso D vigente de la ley de bases. Incorporan 2 incisos. Primero, no va a regir la ley de contrato de trabajo para el trabajador colaborador de ese trabajador independiente. Eso ya está en la ley de bases. Se creó empleo, nada, ¿sí? Y después, a los trabajadores de plataforma incorporan un artículo en la ley de contrato de trabajo para decir no se les va a aplicar la ley de contrato de trabajo. Esta es la modificación que en teoría se viene. Una vez que vos ingresás y decir soy trabajador dependiente, qué bien, qué bárbaro, ¿cuáles son las condiciones contractuales básicas que rigen tu contrato de trabajo? El tiempo que vos estás a disposición del empleador, que se llama jornada de trabajo, no el tiempo que vos realizás tareas, el que estás a disposición del empleador, que es otra cosa, ¿eh? Y después el salario, la remuneración, que es, digamos, la condición contractual que demuestra la puja distributiva por excelencia. Bueno, con respecto a la jornada de trabajo, vas a ser muy libre, Roberto, porque vas a tener la posibilidad de fijar la jornada de trabajo con tu empleador como vos quieras. Adivina qué te va a decir el empleador. ¿Vas a trabajar 4 horas o vas a trabajar 16? Y capaz que 16. ¿No? Capaz que 16, ¿no? Bueno, eso es lo que se modifica y esto intenta quebrar con el instituto de las horas extraordinarias que se pagan de manera distinta, porque la hora extraordinaria es la que empieza a correr con posterioridad a la finalización de tu jornada. Si no hay horas extras, porque hay banco de horas, porque yo digo que puedo trabajar 10 horas y esto lo podemos por escrito como empleador, bueno, entonces obviamente las horas extras van a desaparecer. Pero además la remuneración, esto de terminar con el instituto del salario mínimo, hay que repetirlo 1 y 1000 veces. Yo te comentaba, Roberto, que había visto un videíto de La Libertad Avanza, que no lo puedo encontrar, ya lo voy a hallar, para chicos, una especie de samba de derecha, ¿no? Diciendo que el salario mínimo era atentatorio contra el mérito, que era el mal de la Argentina, que propendía a la vagancia. El salario mínimo se estableció el 20 de diciembre de 1945 a través de un decreto del general Perón, donde dice, por esta cantidad de horas no te van a pagar por unidad de obra que haces, por cantidad de trabajo realizado, por productividad, te van a pagar por tu tiempo a disposición del otro. Fin. Y esto hay que decirlo, a través del artículo 17 y el artículo 81 de la Ley de Contrato de Trabajo, el empleador puede pagar por mayor contracción al trabajo y mayor laboriosidad, respetando el salario mínimo. ¿Sí? Claro, y ahí está el punto. Claro. Entonces, después con las vacaciones también vamos a ser muy libres, porque las vacaciones van a continuar, los periodos como en la actualidad, se tienen que otorgar entre el 30 de octubre y el 1 de abril, hasta, como dicen hasta ahora, pero habilita a que el trabajador y el empleador puedan fraccionar las vacaciones. Y esto lo venimos repitiendo desde el inicio de año, Roberto. No hay libertad con necesidad. Este es el principio básico del derecho del trabajo. Rompe con el derecho civil, se crea el derecho social, justamente porque hay una desigualdad estructural entre esos 2 sujetos del contrato. Y si hay algo que tiene el Instituto del Contrato, digamos, como creación jurídica liberal por excelencia, y liberal me refiero al siglo XVIII, XIX, es que no hay sujetos iguales.
Esto es lo primero que recibe el derecho social. Entonces lo que hace es equilibrar ese sujeto desigual. ¿Cómo lo hace? Y a través justamente de imposiciones mínimas que no pueden ser derogadas ni dispuestas por contrato por las partes. Porque vos vas a aceptar. Si a vos te ponen un chumbo en la cabeza, perdón la expresión, y te dicen, bueno, mira, dame lo que tenés en el bolsillo, ¿qué vas a hacer? ¿Hay libertad ahí? Bueno, yo recuerdo algo que dijo Máximo Kirchner, no me acuerdo en qué circunstancias, pero dijo, bueno, es como la ballena con el pez. ¿Qué puede hacer? Se lo va a comer, lógicamente. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. ¿Y qué pasa? Bueno, transcurre el contrato de trabajo. ¿Qué pasa al finalizar? Chau, protección contra el despido arbitrario dispuesta por el artículo 14 bis. El despido arbitrario, lo vamos a repetir una y mil veces, es el despido sin causa, sin motivo, que no procede ante un incumplimiento del trabajador. Por eso las indemnizaciones tienen que ser altas. Altas y que cuesten, justamente para disuadir al empleador a que quiebre o fulmine el derecho al trabajo, que es un derecho humano fundamental. Ya está impuesto en la ley de bases la posibilidad de hacer un fondo de cese laboral, que es una especie de contribución mensual del empleador para poder despedir, que aumenta los costos laborales para ese empleador que no está dispuesto a despedir trabajadores. Ya hay pronunciamiento de empleadores que dicen, nosotros no queremos ese costo laboral de más. Pero como se imponía por convenio colectivo, no firmó todavía ningún gremio eso. Bueno, ahora se impondría un fondo de asistencia, que vos lo mencionabas, en donde en teoría saldría el 3% de las contribuciones para ese fondo de asistencia y poder pagar las indemnizaciones. El famoso 11, el 11% que te descuentan del salario en blanco, 3%, o sea, el 3% quedaría en 8%, la contribución a jubilaciones, vamos a decir. Así es. Y ese 3% iría a una especie de fondo para el cese laboral. Cuando te despides, te lo pague vos mismo. Exactamente, pero además es algo que la Comisión Nacional de Valor ya viene regulando, como no hay ningún fondo de cese laboral, ya el año pasado reguló por si las dudas, por si las moscas, o sea que va a ser una timba financiera total. Hablando un poco de historia, las contribuciones patronales se empezaron a reducir con la dictadura cívico-militar. Continuó Menem, siguió la alianza, y no solo que no creó más empleo, sino que generó desempleo. Así que las leyes laborales no crean ni destruyen empleos. Pero antes de finalizar, y un último video, por supuesto que la limitación del derecho de huelga que viene. El derecho de huelga se puede limitar por dos vertientes, Roberto. Por la titularidad del sujeto de la huelga, que la Corte Suprema de Justicia, ya con la nueva composición, con el gobierno de Mauricio Macri en 2016, dicta el fallo Orellano y dice, a ver, solo las asociaciones sindicales inscriptas en la ley tienen el derecho de ejercer el derecho de huelga. La entidad o la persona, digamos. Claro, entonces está en contra de lo que dice la OIT. La OIT dice cualquier grupo de trabajadores. Claro. Entonces, ahí ya te lo limita, pero ¿cuál es la segunda vertiente que lo venimos escuchando con el Macri? La imposición de servicios eventuales. Claro. Perdón, servicios esenciales. Esenciales. Y esto también lo intentó el decreto 340 de este año, se declaró inconstitucional, y también una suerte de restricción de los monotributistas para que puedan hacer juicios laborales reclamando la existencia de relación de dependencia encubierta. Esto es un disparate. Después dicen que la Justicia Nacional del Trabajo declara cualquier cosa inconstitucional, pero si vos llevas a un Frankenstein jurídico que va en contra de la Constitución Nacional, más vale. Ese es el rol del Poder Judicial, ponerle un coto a los decretos o a las leyes que están en contra de la Constitución Nacional. Para finalizar, y como les decía, además de esto que dijo Cristina, que qué verdad se hizo, ¿no? Vienen por los trabajadores, no vienen por mí. Cristina dejó un salario de $589, el salario más alto de Latinoamérica. Milei en la actualidad lo tiene en 152. El salario mínimo perdió desde diciembre del año 2023 hasta septiembre del año 2024 34% de su valor real, Roberto. Esto es distribución regresiva del ingreso. Esto es lo que no les perdonan a Cristina, además del 5,9%, una situación de casi pleno empleo. Pero para recordar al gran maestro, tenemos lo que dijo en el año 1993, que qué loop que vivimos. 1993, luego de haberse dictado la Ley Nacional de Empleo para sancionar a esos empleadores que no registraron la relación de trabajo, no se había creado empleo y venían otras reformas laborales muy similares. Veamos lo que dijo Héctor Recalde. Quien afirma un hecho es el que está encargado de probarlo. Si ellos afirman que estos recortes de los derechos van a crear empleo, ¿por qué no lo prueban? ¿O se creen que los trabajadores son conejillos de India que pueden ir experimentando las normas que están imponiendo, muchas de ellas por vía inconstitucional de decretos, y que las vienen imponiendo hace rato? Porque cuando nos prometían que con la ley llamada Nacional de Empleo se iba a terminar la desocupación,
había un 6,6% de desempleados. Y hoy hemos visto las cifras, y no hace falta que ustedes la vean, porque basta ver los avisos y basta ver la gente buscando trabajo o los compañeros que lo perdieron. Pasamos del 9,9 en mayo del 93 al 9,3 en octubre del 93 y estamos esperando los guarismos de este mayo. Bueno, ahí lo que está diciendo Héctor Recalde es que arrancamos con un 5,9% de desempleo en el 89, ley de reforma del Estado intermedia, ley nacional de empleo de 1991, y ya en el 93 estaban 2 dígitos de desempleo. Y se venía la discusión de la reforma laboral de la ley de pymes, de la ley que establecía 2 modalidades contractuales en donde no pagabas ningún tipo de indemnización. Entonces Héctor Recalde decía, a ver, los trabajadores no son conejitos de India. Si realmente dicen que estas leyes promueven el empleo, entonces que lo demuestren. Bueno, fíjense qué razón tenía. Natalia Salvo, en Caballero de Día. En el país donde las pulgas sueñan con comprarse un perro, una señal nunca se apaga. Y quien se acerca, se enciende. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El vino te trae historias. Bodegas del Yaucha, desde el Valle de Uco, Mendoza, a donde sea que estés. Visítanos y viví lo artesanal. Bodegas del Yaucha. Disfrutamos hacer vino, porque cada vino es único. Encontranos en @del.yaucha en Instagram o por WhatsApp al 26 22 57 51 84. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Aini o Leviatán, Comunidad Política o Monopolio del Poder, de Diana Baraceras. Un libro sobre 2 maneras irreconciliables de pensar la política. La lógica del don, de raíz originaria y popular, basada en el compromiso de reciprocidad y equilibrio entre personas, grupos y naciones. Y la lógica de la dominación, impuesta con el colonialismo que asegura el poder del más violento sobre otras formas de organización y gobierno basadas en la justicia y el bien común. Nuestros pueblos transitan históricamente ese abismo. Aini o Leviatán. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus, libros para una cultura de la integración. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas.
Comunícate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ...37 pasaron de las 9 de la mañana. Acuarela es esto, ¿no? Qué lindo que es. Qué lindo. Toquiño. Es Tuquiño. La parte linda, ¿no? La parte fea están ayudando un montón de clubes de fútbol. San Lorenzo, Racing, Independiente, aparentemente en el marco de la Surfinanza sería, ¿no? Creo es el caso. Bueno, obviamente alentado por el Grupo Clarín, ¿no? Que está en una guerra abierta con el Chiqui Tapia. Mientras tanto, en Mar-a-Lago, ¿no? Recién lo estábamos comentando. Nos vamos a ir también rapidito a un móvil antes de Vale Di Croce, porque está totalmente militarizado aquí la zona del Congreso. Hoy, recordamos, hay una marcha de ATE, un paro nacional de ATE. Para eso está Martín Suárez con el móvil 1 de la 530. Martín, buen día, contame. ¿Cómo te va, Roberto, querido? Así es, y en este preciso momento no solamente está militarizada la zona del Congreso, estoy en lo que es Avenida Rivadavia, casi esquina Callao, sino que están desplegando en este momento la Policía Federal las vallas para cortar toda Avenida Rivadavia. El tránsito por ahora en segundos va a dejar de ser fluido, pero que está debajo de una copiosa lluvia, intensa lluvia que llueve muy inestable el clima, que se suma a toda la militarización de los alrededores. Por ejemplo, recién venía caminando para esta zona sobre Avenida Callao y vi las intersecciones de la calle Mitre y Perón y no tengo miedo de equivocarme, pero conté más de 15 camionetas de la Prefectura Naval Argentina que están colocadas, apostadas en las intersecciones del Congreso Nacional. Sobre la calle Riobamba, ahora donde está lloviendo irremediablemente con una tormenta terrible aquí en la zona del Congreso, Roberto, te digo que había hasta hace 5 minutos aproximadamente 3 camiones hidrantes sobre la calle Riobamba, Combate de los Pozos, que giraban alrededor del Congreso esperando lo que va a ser la importante marcha de ATE Nacional que comenzará a partir de las 11 horas. No tengo la confirmación todavía si esta movilización, si esta manifestación en las puertas del Congreso se va a realizar incluso con la lluvia, si va a arrancar a horario, si va a arrancar un poquitito más tarde, porque bueno, obviamente todo se está retrasando por esta tormenta que está sucediendo en este preciso momento en la zona del Congreso. Pero repito, muchos efectivos policiales de las 3 fuerzas federales, también hay policías de la ciudad que están desarmados, que son los que tienen el chaleco turquesa y que están merodeando la zona, obviamente, para que todo esté al resguardo, según la visión del Ministerio de Seguridad Nacional y también de la policía que comanda Jorge Macri en este momento, en la zona del Congreso, totalmente militarizada y en este momento poniendo las vallas para cortar el tránsito sobre Avenida Rivadavia. Roberto. Gracias, Martín, estamos atentos. Cualquier cosita, volvemos. Dale, cómo no, hasta luego. Martín Suárez, Móvil 1 AM 530, se refuerza evidentemente la doctrina, ya podemos llamar la doctrina represiva antes de Burr, ahora de Monteoliva, ¿no? Que es quien asumió en su cargo. Vamos a ir con Vale Di Croce ahora porque ella ha estado estudiando un documento que es noticia mundial. Aquí obviamente son otros asuntos, o pareciera que fueran otros asuntos de la agenda, pero Vale, te escuchamos.
Reclutar y expandir. Ajá. La deriva colonial. Se llama la columna de hoy y precisamente tenemos una imagen que es la tapa del documento al que refiere Roberto, que es un documento que se conoció la semana pasada. Nosotros habíamos hablado en la columna, ¿se acuerdan? Del miércoles, sobre lo que estaba sucediendo con la Melas, con la agenda de la Melas. Incluso preveíamos esta situación, pero cuando me voy de la radio por la tarde-noche, sale este documento, se lo mando al otro día a Roberto y le digo, bueno, no es que uno sea muy inteligente, es los eufemismos de los que hablábamos, está todo ahí, basta mirar para decir, bueno, esto está pasando. Pero el jueves, precisamente de la semana pasada, el jueves 4, sale este documento de 33 páginas que se llama la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América. Y en su introducción habla del hemisferio occidental, específicamente el corolario Trump a la doctrina Monroe. Tenemos ese fragmento del documento, el documento está en inglés, nos tomamos unos días para traducirlo completo. Y ahí pueden ver que en la página 15 se refieren no solo, obviamente, a América Latina, sino a el mundo en general, a la estrategia geopolítica que tiene Estados Unidos y que se da en los próximos años sobre todo, y lo que viene pasando. En este caso vamos a tomar a partir de la página 15, que es cuando se refiere a lo que llaman el hemisferio occidental. Y ponen en valor algo que habíamos dicho en la columna del miércoles pasado, ¿no? Uh-huh. Digo, esta idea de que Marco Rubio estaba reactivando para el sur de nuestra América la doctrina Monroe. Bueno, lo dice el documento. Digo, ya no somos Roberto Caballero, Valeria Di Croce, Radio de las Madres, sino que es un documento oficial que lo está diciendo y nosotros lo tomábamos de septiembre, de esa nota del New York Times que anticipaba que circulaban documentos internos del Pentágono, del Departamento de Estado, que anticipaban esto, ¿no? Que la estrategia era esta. Y lo que dice en ese fragmento que estamos compartiendo es que tras años de descuido, digo, esta pelea, ¿no?, entre demócratas y republicanos, que los demócratas no nos tratan como los republicanos, y ellos dicen que bueno, que por culpa de Biden, de Obama, etcétera, se llenó de zurdos el patio trasero. Esa sería como la línea, ¿no?, de comunistas el patio trasero. Y dice que tras años de descuido, Estados Unidos aplicará y reafirmará la doctrina Monroe para restaurar, digo, presten atención a las palabras, la preeminencia estadounidense en el hemisferio, ¿no? Digo, dan por sentado que la perdieron, pensemos en los 70, pensemos en la injerencia de los 90, en el fin del consenso de Washington, en el no al ALCA, del que hemos hablado acá también. Entonces asumen que hay un momento donde la América Latina les pone un límite y ellos pierden injerencia en el continente. Sería como para recuperar el patio trasero. Exactamente. Negaremos, dice el documento, a competidores no hemisféricos, China. No lo dice esto, lo agrego yo, pero vean cómo lo que venimos hablando se empieza a materializar en el documento. Sí, sí. Negaremos a los competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio. Hemos hablado aquí, las tierras raras, los minerales críticos, digo, no a la base china, pero sí a la base norteamericana cerca de Vaca Muerta, el lugar estratégico que ocupan allá en Tierra del Fuego, donde fue, ustedes se acordarán, Milei con funcionarios norteamericanos, oportunamente, en cualquier momento la Melas manda la foto desde la Antártida, digo, estemos muy atentos a esas imágenes que comparte el embajador norteamericano. No a los aviones chinos, sí a los aviones estadounidenses, los F-16. Exactamente. Y lo que va a decir este documento es, nuestros objetivos para el hemisferio occidental se pueden resumir en dos conceptos: reclutar y expandir. Reclutaremos a nuestros aliados en el hemisferio para controlar la migración, detener el tráfico de drogas y fortalecer la estabilidad y la seguridad terrestre y marítima. Nos expandiremos cultivando y fortaleciendo nuevos socios, a la vez que reforzaremos el atractivo de nuestra nación como socio económico y de seguridad predilecto para el hemisferio. Reclutar. La política estadounidense debería centrarse en reclutar líderes. Bueno, digo, Javier Milei no opuso resistencia, ¿no?, en esto de ser reclutado. Fue uno de los primeros en decir, acá estoy yo. Soldado voluntario. Exacto. Bien. Fue muy voluntarioso, no les costó mucho. Y
plantea por qué van a reclutar estos líderes, básicamente lo que venimos diciendo, ¿no? Esta idea de la guerra contra los narcos, que es la guerra contra los pobres por el territorio. Esto queda, lo que habíamos dicho el miércoles pasado queda claro en el documento. Hay una guerra contra la pobreza en Latinoamérica, van a someter económicamente, lo dice el documento, para posicionarse en un territorio estratégico que les provee aquello que necesitan, priorizando los negocios con empresarios norteamericanos. Y dice, recompensaremos y alentaremos a los gobiernos de estos líderes reclutados, partidos políticos, pensemos en el apoyo electoral que le dio Trump y Biden a La Libertad Avanza, y movimientos de la región que se alineen ampliamente con nuestros principios y estrategia. O sea, quienes acepten ser reclutados y la expansión norteamericana en el continente serán favorecidos por Donald Trump. Y si no, perjudicados. Exactamente. Bien. Estados Unidos, dice el documento, debe reconsiderar, y acá viene el dato, su presencia militar en el hemisferio occidental. Bienvenidos los F-16, los Strikers, los tanques, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí puntea y dice, un reajuste de nuestra presencia militar global para abordar las amenazas urgentes en nuestro hemisferio. Bueno, yo insisto, me pregunto cuáles son las amenazas urgentes en nuestro hemisferio. Digo, nos estamos armando como para ir a una guerra que, digo, uno desconoce, por ahí habrá información circulando que nosotros no tenemos. Una presencia más adecuada en la Guardia Costera y en la Armada para controlar rutas marítimas. Bueno, estamos viendo lo que sucede en el Caribe, ¿no? Digo, bajo la excusa de Venezuela, las lanchitas narco, digo, ya a esta altura creer que esas lanchitas con 7, 8 personas que bajan, que no sabemos si esos videos son reales, bueno, con todo lo que eso implica, yo no veo una amenaza de seguridad nacional a los Estados Unidos con semejante portaaviones puesto ahí. Digo, me cuesta pensar que es por una lancha, ¿no? Digo, uno ha visto muchas películas en donde por ahí con 2 lanchas costeras alcanza para que eso no llegue a la costa. Si ponen un portaaviones que tiene todo un equipamiento determinado, a mí me parece que tiene más que ver con esto, ¿no? Con garantizar las rutas marítimas del Pacífico y del Atlántico. Despliegues específicos para asegurar la frontera y derrotar, la excusa, ¿no? Los carteles, incluyendo cuando sea necesario el uso de la fuerza letal para reemplazar la fallida estrategia de aplicación exclusiva de la ley. O sea, reconocen que si la ley no funciona, bueno, hay que matar gente acá. Establecer o ampliar el acceso en lugares estratégicamente importantes. Bueno, Argentina, volvemos a lo mismo. Estados Unidos, dice, priorizará la diplomacia comercial. Y acá tenemos una imagen, espero que Silvio no se me enoje, en que ya les digo cuál es el número. Es una imagen donde se lo ve a Lamelas con empresarios de AmCham. No sé si se acuerdan que son estos empresarios norteamericanos. Sería la imagen 5. En la imagen 5 vamos a ver que ese mismo día que sale el documento, Lamela fue a una gala de AmCham. AmCham son los empresarios norteamericanos en Argentina, esta cámara que se ha pronunciado siempre en contra de los gobiernos populares y que y dio un discurso ese día a Lamelas y básicamente dijo esto que leemos acá, ¿no? La diplomacia comercial para fortalecer la economía y nuestras industrias, utilizando aranceles, pensemos en los aranceles, y acuerdos comerciales. El acuerdo macro anunciado por Pablo Quirno hace menos de un mes con Estados Unidos, acuerdos comerciales recíprocos como herramientas poderosas de control. O sea, asumen, como ya decía Perón en aquella columna que hicimos en su momento, que es en la economía, diría Cristina, la economía estúpido, la que permite generar una base para después que se avance sobre esa situación, sobre todo en un país endeudado como la Argentina. Vamos a fortalecer, dicen, las cadenas de suministros críticas. Esto que hablábamos, los centros de datos, la minería, el litio, el cobre, las tierras raras. El petróleo también, ¿no? El petróleo, la energía. Vamos a convertirlos en un mercado cada vez más atractivo para el comercio y la inversión estadounidense. Siempre, como bien decía Roberto al inicio del programa, se piensa en América para los americanos, que es para los norteamericanos. O sea, vamos nosotros a salir ganando. No hay en ningún momento en el documento... Un win-win. Exactamente. No hay un interés por el desarrollo de los países con los que pretenden vincularse y de donde quieren reclutar y expandir. Porque el expandir refiere a expandir territorio. Digo, queda muy claro en el documento. Reclutar líderes
obedientes, por eso celebran las elecciones en Bolivia, por eso celebran el posible triunfo de Kast, por eso celebran que Milei haya ganado las elecciones de medio término, porque son los líderes reclutados que les permiten expandirse. Después, en el punto de expandir, hasta acá reclutar, dice... Expandir. Queremos que otras naciones nos consideren su socio predilecto, ¿no? Por eso China no, acá no entra nadie más. Una vez que nosotros somos quienes nos amigamos con sus líderes, venimos y nos instalamos. A través de diversos medios, dice el documento, desalentaremos la colaboración con otras naciones. Bueno, queda claro, ¿no? Pensemos en el discurso de Lamelas, diciendo acá China no entra, lo mismo dice Bessent, lo mismo han dicho todos los funcionarios norteamericanos. Quien era el general que estaba a cargo del Comando Sur, ¿se acuerdan que cuando vino a ese congreso de la defensa dijo, bueno, hay que evitar el ingreso de China? Digo, queda manifiesto, digo, no hay ningún tipo en esto de sorpresa. Después hablan de que van a ampliar la comunidad de inteligencia, identificando puntos y recursos estratégicos en el hemisferio occidental con miras a su protección y desarrollo con socios regionales. Esto lo dice Bessent también, yo no sé si se acuerdan, pero cuando Bessent explica por qué le da el préstamo, entre comillas, a la Argentina, la ayuda, porque compra pesos, él dice, nosotros estamos tomando una decisión, habla, una decisión en línea con lo que dice este documento, que era, estamos ayudando a un socio, pero que además está ubicado estratégicamente en el continente. Claro. Entonces, no es que va disociado lo comercial de la estrategia de seguridad y defensa e injerencia. Estados Unidos debe tener una posición preeminente en el hemisferio occidental como condición para nuestra seguridad y nuestra prosperidad, ¿no? Una condición que nos permita afirmarnos con confianza donde y cuando sea necesario. Bueno, acá está la explicación del F-16, acá está la explicación de los tanques. Vamos expandiéndonos, pero también apropiándonos de puntos estratégicos por cuando tengamos que intervenir. Poco lo que decía también Marcos, de ahí el riesgo de reconocer, Luis Petri, que los aviones pertenecen a la OTAN, porque ya sabemos cómo actúa la OTAN en determinadas situaciones, ¿no? Deberíamos, dice en otra parte del documento, acelerar estos esfuerzos, incluso utilizando la influencia de Estados Unidos en finanzas y tecnología para inducir a los países a rechazar cualquier tipo de asistencia de otras potencias. Volvemos a centros de datos, volvemos a el swap chino no, pero el que te presta el tesoro norteamericano sí. Y después dice, en el hemisferio occidental y en todo el mundo, Estados Unidos debe dejar claro algo, que los bienes, servicios y tecnologías estadounidenses son una inversión mucho mejor a largo plazo que cualquier otra. Bueno, esto, ¿por qué me compran el F-16 a mí? Porque soy el prestamista y yo digo que lo hacen conmigo y no tienen que estar comparando qué es mejor. No. Somos nosotros, lo mejor proviene de acá. Vamos a convertirnos una vez más en el socio de primera opción para los países de nuestra América. Y después dice, en el final del documento, que me parece lo más importante, todo funcionario estadounidense, pensemos en Lamela, que trabaje en la región, debe estar al tanto del panorama completo de la influencia externa perjudicial al tiempo que ejerce presión y ofrece incentivos a los países socios para que protejan el hemisferio y a nosotros. Bueno, ese es el rol de Lamelas. El activista. Ahí lo tenemos claro. A Lamelas, que podemos, mientras que les sigo contando lo que dice en el cierre del documento, y con esto terminamos, ¿cuáles son el rol de Lamelas, no? Lamelas con Milei recibiendo el F-16, ahí lo vemos, estaban muy contentos, ambos dos. O sea, un protagonista recibe armas F-16 que pertenecen a la OTAN y lo hace con el embajador norteamericano, que es este funcionario que, según el documento, debe estar al tanto de todo. Proteger con éxito nuestro hemisferio, nuestro, ¿no? Ya es nuestro, es de ellos. También requiere una colaboración más estrecha entre el gobierno de Estados Unidos y el sector privado. Vuelvo a la imagen de Ancham. Y el sector privado estadounidense, no cualquier sector privado. Todas nuestras embajadas, Lamelas de nuevo, deben estar al tanto de las principales oportunidades de negocios en su país y especialmente de los grandes contratos gubernamentales. Papá, está. Hola, ¿qué tal? Sí. Todo funcionario del gobierno de Estados Unidos que interactúe con estos países debe comprender que parte de su trabajo es ayudar a las empresas estadounidenses a competir y tener éxito.
El gobierno de Estados Unidos identificará oportunidades estratégicas de adquisición e inversión para las empresas estadounidenses en la región y las presentará para su evaluación por parte de todos los programas de financiamiento. Y ahí habla, como bien decía Roberto, de energía, empresas, corporaciones financieras, y todas las distintas líneas de acción. Y cuando cierra el final del documento dice, las entidades del gobierno estadounidense mencionadas anteriormente, guerra, etcétera, etcétera, nombra a todos los ministerios, deberían utilizarse para financiar parte del costo de la compra de productos estadounidenses en el extranjero. Mirá. Hola, ¿qué tal? F-16. Los términos de nuestros acuerdos, especialmente con los países que más dependen de nosotros, países endeudados como la Argentina, cuyo principal prestamista es Estados Unidos, y por lo tanto sobre los que tenemos mayor influencia, deben ser contratos de proveedor único para nuestras empresas. Contrataciones directas prácticamente también, ¿no? Bueno, nada de esto son cosas que opino yo, son cosas escritas de puño y letra por la Secretaría de Estado que dirige Marco Rubio y se llama Plan Estratégico y tiene dedicadas varias páginas a el continente americano. Y yo quiero que cerremos con algo porque me parece importante este día sobre todo pensar que hace exactamente 10 años, un día como hoy, había una presidenta que hoy se cumplen, yo cada vez que vengo lo vuelvo a recordar, 183 días de que se encuentra injustamente presa en San José 1111 y está presa en gran medida por haber impedido que estas cosas se materializaran. Estos deseos siempre fueron deseos de las grandes potencias, pero cuando gobiernan personas como Néstor Kirchner o Cristina Fernández de Kirchner, estas cosas no pasan en la Argentina, porque no hay líderes que reclutar. Hay personas que nos representan en la Casa Rosada. Irreclutables. Sería. Esto decía Cristina hace 10 años frente a una Plaza de Mayo colmada. También podemos mirar o escuchar por allí más que mirar el aleteo de los buitres. Pero estoy convencida de que hay una conciencia nacional, de que el desendeudamiento y la necesidad de tener autonomía no es una cuestión ideológica, sino una cuestión estrictamente operativa. Y cuando digo operativa, lo digo pensando en el país, lo digo pensando en su economía, lo digo pensando en todas las grandes variables macroeconómicas y sociales. Cuando a Néstor le tocó ser presidente, debíamos 166% del PBI. Pero ¿saben qué? Si hubo un hombre en este país que supo construir autoridad y respeto para esta Casa Rosada, se llamó Néstor Carlos Kirchner. La autoridad, no el autoritarismo, la autoridad se construye logrando el respeto y la confianza del pueblo. La confianza del pueblo se logra de una sola y única manera. La confianza se construye cuando cada argentino, piense como piense, sabe que el que está sentado en el sillón de esta casa es el que toma las decisiones, él, y que cuando lo hace en beneficio de las grandes mayorías populares. Bueno, está casi todo dicho, ¿no? Proyectado en el tiempo. Esta es creo que el discurso de Cristina nos permite entender dónde estamos parados. Y este material que vos trajiste, vale, a mí me parece clave. Hay que leer toda la realidad local en clave internacional. Y acá estamos hablando de un documento estratégico fundamental del gobierno de los Estados Unidos, como una especie de... El ALCA era un poroto al lado de esto. El ALCA
era un poroto. Che, nos tenemos que ir, ya arranca el Flaco Tonietti con Siempre Soy. ¿Tenemos ganadores o ganadoras? Dígame. Sí. Mañana vamos a hacer todo lo que es sorteos de obras de teatro y demás. Hoy, por lo pronto, el ALE, Viaje de un naturalista por América del Sur de Charles Darwin, va a San Luis. Bien. A lo de Teresa Tuño, oyente fiel. Un beso a Tere. Tere, felicitaciones. Che, nosotros nos despedimos. Nos vemos hoy, 6:30 de la tarde, en México 1850. Vamos a estar presentando Profito y su Urbada ahí. Así que bueno, vamos a esperar un montón de amigos y amigas para que se hagan allí presentes. Y a todos los vamos a recibir con un cafecito. Vamos a estar generosos hoy. Nos vamos despidiendo. Gracias, Vale. Gracias a doctora Salvo. Hasta mañana y como siempre decimos al final, chao, que no se corte. Manoseando tanta mediocridad, que nos devuelvan el mar, el monte, el pan y la